Hola a todos y bienvenidos a Quién dijo IA, un podcast producido por Jai Coruña, donde hablamos de inteligencia artificial desde muchas perspectivas. Hoy, para nuestro tercer episodio, tenemos a un invitado que nos va a ayudar a ver el lado más humano de la inteligencia artificial, que es Leandro Fernández Macho. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Y antes de entrar en materia, me gustaría contaros un poquito sobre él para que estemos todos en la misma página. Seguro que algunos ya le conoceréis, pero bueno, Leandro es un referente en liderazgo, en gestión del cambio y en comunicación interpersonal y cuenta con más de 25 años de experiencia ayudando a personas y a organizaciones a desarrollar su potencial a través de la inteligencia emocional y la neurociencia. Es conferenciante, formador y autor de 2 libros de referencia que los tengo aquí mismo. El primero, que fue La inteligencia adaptativa, y el segundo, que salió hace no mucho, que es La personalidad adaptativa. Así que, ya sabéis, tenéis que ir a la tienda y echarles un ojo porque merece mucho la pena y ya lo veréis después de nuestra conversación de hoy. Además de todo esto, Leandro combina rigor científico, pero también con un toque cercano y humano para inspirar un poco a transformar la manera en la que nos relacionamos y en la que tomamos decisiones. A lo largo de este episodio vamos a tener la oportunidad de explorar algunos principios y conceptos de sus libros y cómo se conectan, por supuesto, con el papel de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Entonces, he hecho esta presentación, pero lo que nos gusta en este podcast es que seáis vosotros mismos los invitados quienes nos contéis un poquito de vosotros antes de entrar en materia, y por eso me gustaría que la primera pregunta fuera ¿cómo empieza tu camino en todo esto de el liderazgo, la inteligencia emocional, la neurociencia? Es decir, ¿qué te ha traído hasta donde estás hoy en día? Pues mira, Alba, lo primero es porque me apasiona el lado humano de la vida, me apasionan las personas. Y eso creo que tuve la suerte de reconocerlo ya desde jovencito porque encontraba mucha satisfacción en intercambiar, en compartir. Luego me apasionan los retos, me gustan los retos. Y en mi formación hubo parte de la carrera que tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos y coincidió en la década de los 90, que era cuando la inteligencia emocional estaba eclosionando allí en el mundo de las organizaciones. Y aquí en España todavía todo el mundo de la inteligencia emocional y el desarrollo de personas en las empresas estaba casi que en pañales. Y entonces ese punto rebelde por un lado e inquieto, ¿no?, de asumir retos y poder sumar, ayudar a que las cosas evolucionen y mejoren. Y luego un entorno familiar en el cual había personas vinculadas al mundo de la empresa y todo esto, pues todo eso hizo un mejunje, hay una combinación en la que emergió con claridad que el lugar en el que yo sentía que podía encontrar mi sitio era en ayudar a crear un mundo emocionalmente más sostenible desde dentro de las organizaciones, en las organizaciones, en las empresas, que al final es un espacio al que dedicamos gran parte de nuestra vida, a trabajar. Claro. Y si ese espacio no es emocionalmente sostenible, entonces qué concepto la vida... tan chulo, yo no lo conocía, sostenibilidad emocional. Sí. De hecho, muchas veces a veces me han invitado a algunos eventos sobre sostenibilidad y todo esto, y claro, yo hablo de la sostenibilidad emocional de la vida. Claro. Porque se habla de la medioambiental, de no sé qué tal, pero ¿y la emocional? Es cierto que en los últimos años todos somos más conscientes de cómo ha emergido una mayor conciencia acerca de los desafíos para mantener esa sostenibilidad y un grado de salud mental suficiente a lo largo de la vida, porque está muy bien que la ciencia nos ayude a poder vivir cada vez más tiempo. Ahora la cuestión es cuál es la calidad de ese tiempo extra que nos da la ciencia, ¿no? Y si no gestionamos suficientemente bien nuestra parte profesional, a la que le dedicamos una enorme parte de nuestra vida, va a ser difícil, ¿no? Claro, o sea, totalmente vocacional, totalmente, qué guay. Yo ya estoy deseando ver nuestra conversación porque es que creo que va a ser súper interesante. Entonces, ahora Gracias. Que ya hemos calentado un poquito, ya conocemos todos un poquito más a Leandro, ahora vamos a la chicha, al tema que venimos a hablar. Vamos allá. Y para empezar, me gustaría, si me lo permites, arrancar esta parte citando la frase que abre tu primer libro, del filósofo y sociólogo Herbert Spencer. Sí. Y la frase es la siguiente, y me parece, yo cuando la leí, la releí varias veces porque me parece muy interesante, y dice:
No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Una idea potente que sigue, pues iba a decir, tan vigente como siempre, igual más que nunca. Y quería utilizar esta primera frase para que nos podrías contar un poquito pues qué es todo esto de la inteligencia y la personalidad adaptativa y en concreto pues cómo se podría relacionar con todos los cambios, toda la transformación y un poco la locura, podríamos decir incluso, que estamos viviendo con la inteligencia artificial hoy en día, que no solo afecta al ámbito laboral, sino en lo personal también. Entonces, si nos pudieras contar un poquito sobre esos conceptos. Sin duda, claro que sí. De hecho, una puntualización para nuestra audiencia, porque seguramente alguno o alguna se habrá sorprendido al escuchar que esta frase es de Herbert Spencer. Si la buscas en Google, verás que aparece relacionada en un montón de lugares a Charles Darwin. Vale. Y bueno, es que una no verdad repetida incansablemente no tiene por qué ser verdad. Y si efectivamente si buscas, encuentras que esta frase es original de Herbert Spencer y no de Darwin, que puede haberle chocado a alguna persona que la haya escuchado. Cosas de la historia, ¿no? Efectivamente, cosas de la historia que hacen también que nos tengamos que cuestionar y que plantear, bueno, pues ese espíritu crítico del que seguro que vamos a hablar en algún momento a lo largo de nuestra charla, seguro, para, bueno, pues mantener esa capacidad para evaluar la información y los inputs que nos llegan y poder poner criterio, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, el concepto de la inteligencia adaptativa yo lo resumo así como que es la capacidad de cambiar, crecer y lograr resultados repetidamente en un entorno vertiginoso, incierto, desafiante y de aprendizaje permanente, que es las primeras letras de estas palabras definen el acrónimo VIDA, vertiginosa, incierta, desafiante y aprendizaje permanente, manteniendo el equilibrio interno, la motivación y la salud a lo largo del camino. No suena fácil. No, es un desafío. Lo que pasa es que la vida se ha abierto camino gracias a superar desafíos, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Entonces, bueno, cambiar, crecer, lograr resultados de forma repetida en este entorno y manteniendo el equilibrio interno, la salud y la motivación a lo largo de todo el proceso, pues es lo que define la inteligencia adaptativa. La inteligencia adaptativa se sostiene sobre 6 grandes pilares basados en ciencia, que son como 6 grandes actitudes que apuntalan esta capacidad que, en mi opinión y desde mi visión de lo que he ido observando en los últimos 25 años en las organizaciones, se convierte y se va a convertir en el factor más determinante entre aquellas organizaciones, equipos y personas que van a prosperar en un entorno cada vez, bueno, de cambio más exponencial, y esas otras personas, equipos y organizaciones que van a sufrir y que van a acabar muriendo en la orilla. Que los arrastra un poco la ola igual, ¿no? En muchos casos, efectivamente. Y el concepto de esas 6 actitudes, por si alguno tiene curiosidad, van desde la actitud de autocuidado, que tiene que ver con cómo gestionas la energía de la que tú dispones. El cambio demanda energía disponible. Nuestro cerebro y las funciones ejecutivas, ¿no?, que son las de mayor nivel, la capacidad de razonar, planificar, analizar, automotivarnos, empatizar, considerar el medio y largo plazo, autocontrolarnos, un montón de habilidades muy, muy clave y que nos diferencian de otras especies, se nutren de energía en nuestro organismo de alta calidad. ¿Y esa energía de dónde viene? Pues viene del autocuidado, de la actividad física, el descanso, la alimentación, ¿no?, el cuidado de la salud mental, un montón de aspectos. La actitud de autocuidado, la actitud de desafío, enfrentar los cambios como desafíos en lugar de como amenazas. La actitud de aprendizaje, estar abiertos a aprender constantemente. La actitud de resiliencia, no siempre todo nos va a salir bien, no todas las cosas van a fluir tal y como nos gustaría, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de responder ante eso y de tratar de integrarlo y gestionarlo de manera que se convierta en algo que como mínimo, ¿no?, no nos deteriore en la medida de lo posible. La actitud de colaboración, solos es imposible avanzar. Hemos prosperado como especie gracias a nuestra capacidad de colaboración, por eso tenemos un pedazo de cerebro inmenso en relación al tamaño de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y luego está la actitud de innovación. Iba a decir, la habilidad de trabajar en equipo en las empresas cada vez es más indispensable. Y cada vez lo va a ser, desde mi perspectiva, cada vez lo va a ser más. Esos factores más soft, que en principio
todavía van a ser más difícilmente replicables, ¿no? Por la IA van a hacer una diferencia cada vez más grande. Muchos de mis alumnos en los programas, en las escuelas de liderazgo y demás en las organizaciones, a veces les digo, chicos, chicas, ¿os dais cuenta de la importancia y de la oportunidad de esta inversión que está haciendo vuestra organización en que desarrolléis estas destrezas que van a ir con vosotros donde vosotros vayáis? Porque muchas veces trabajo con gente que, pues, perfil ingenieros, ¿no? Muchos perfiles distintos. ¿Y quién cree de los que estáis aquí que el futuro, vuestro futuro, va a depender de vuestra pericia técnica? Que en lo técnico vais a superar a la inteligencia artificial sin duda. Y nadie levanta la mano. Entonces, dice mucho eso, ¿eh? Claro, dice mucho. Y el concepto de la inteligencia adaptativa, que se mide con un cociente, que yo llamo el cociente de adaptabilidad, surgió de un viaje a Silicon Valley en el que, bueno, viendo un poco por dónde iban los tiros, hacia dónde se invertía el dinero, bueno, cuáles eran un poco las inquietudes en el ámbito tecnológico, pues descubrí que había inversores que una de las cosas en las que se fijaban mucho a la hora de valorar si invertían en una startup o no, era lo que ellos consideraban el cociente de adaptabilidad del equipo fundador, ¿no?, de esa startup. Para poder, bueno, pues pivotar con la fluidez necesaria, ser capaces de cambiar a partir de lo que fuera que estuviera sucediendo y desde ahí poder empujar el proyecto y hacerlo avanzar cualesquiera que fueran las circunstancias, ¿no?, que emergieran. Y bueno, el origen un poco de todo esto viene de ahí. Sí, la verdad yo no conocía como tal pues que eso se hacía de esa forma en Silicon Valley, pero sí que es verdad que cuando lo dices realmente, sobre todo igual los que trabajamos en el ámbito más tecnológico, no es una sorpresa espectacular porque dices tú, es que bueno, todos los sectores hoy en día están que cambian cada segundo, pero y más una startup en el ámbito tecnológico, o sea, es que o nadas, como decía Dori, sigue nadando o tenemos un problema muy grande. Sin duda, sin duda. Además, la inteligencia adaptativa se basa también, y todas las actitudes y las habilidades que comprende tienen que ver con cómo gestionamos el estrés que de forma natural generan los cambios. Porque el cambio genera... Evitarlo es imposible. Es imposible. Todo. Claro. El estrés es un recurso adaptativo que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de nuestra especie y nos ha permitido llegar hasta aquí. Hay distrés, estrés negativo, que erosiona nuestro rendimiento, nuestra salud, nuestra motivación, etc., nuestras relaciones. Pero luego está el eustrés, que es el estrés positivo, que es el que potencia nuestra concentración, nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestra creatividad, ¿no?, nuestro foco, un montón de elementos. Entonces, la ciencia ha ido revelando en los últimos años cómo nuestra manera de regular la respuesta de estrés, teniendo de entrada una mirada más actualizada de en qué consiste el mecanismo, para qué existe, cómo funciona, y qué influye sobre él, poder regularlo de manera que se convierta en un aliado adaptativo en lugar de en una trampa mortal. Porque, por definición, mira, las investigaciones de Sonia Lupien, que es una de las neurocientíficas más relevantes del mundo en la investigación de la relación entre el cerebro y el estrés, junto con su equipo analizan los 30 últimos años de estudios científicos en relación a los activadores del estrés y sintetizan, con el análisis de todos esos estudios, 4 cosas que disparan la respuesta de estrés. Vale. La novedad. ¿Y para qué narices se activa la respuesta de estrés ante la novedad? Pues muy fácil, porque tú estás con tu rutina de no sé qué, aparece algo nuevo en el entorno, no sabes de entrada si es una oportunidad o una amenaza, y la respuesta de estrés lo que hace es activar tu atención el por si acaso. Vamos a mirar ahí a ver qué es eso que ha aparecido. Y luego ya vemos si es algo a lo que merece la pena acercarnos, es algo que merece la pena evitar, o es algo que podemos, bueno, dejar ahí estar sin más, ¿no? La novedad... Casi no hay novedades en el mundo y parece que por delante vienen pocas. La impredecibilidad. Fenomenal, también. Porque el mundo cada vez es más predecible, ¿no? Bueno. La tercera es la sensación de descontrol. Es decir, que ya no sé por dónde me puede venir algo que de repente desestabilice mi entorno. No sé de dónde me puede venir y que de repente me encuentre con que yo lo tenía todo controlado y algo hace que eso que yo tenía controlado cambie y tenga que adaptarme de nuevo a eso. Y el cuarto elemento es la amenaza para la personalidad, que es el miedo a sentirme excluido, rechazado, no valorado, no tenido en cuenta, básicamente porque con nuestro modelo de cerebro que se actualizó por última vez hace entre 35.000 y 100.000 años, en la sabana salvaje, quedarte solo era garantía de muerte. Era la muerte, claro. Entonces, cualquier cosa
Claro, de repente he trabajado con organizaciones donde han hecho cambios potentes para poder avanzar y han cambiado cosas como, por ejemplo, la denominación de los roles o de los puestos. Y es simplemente ese cambio en la denominación y de repente gente que decía, bueno, yo tengo que cambiar mi rol en LinkedIn, no sé muy bien qué poner, ¿no? Yo he estado trabajando mucho, me he ganado mi sitio, me he ganado mi rol, tengo un estatus, una posición, ¿no? Un control sobre... Y de repente eso cambia y cualquier cosa que pueda moverme la silla tiende a generar una sensación de posible amenaza. Así que hay una tendencia a mantener el status quo. Claro. En un mundo que cambia constantemente a toda velocidad, si intentas forzar a mantener el status quo, ya te digo yo quién va a salir perdiendo en esa interacción. Ya, es que además, o sea, iba a decir, bueno, esos 4 puntos reflejan muy, pues que es 2025 en una frase, pero y más, sobre todo hablando de inteligencia artificial, es impredecible, es nuevo, no lo controlamos en el sentido de no todos tenemos el conocimiento técnico para saber lo que es y al final estamos todos, yo creo, en un proceso constante. Yo al final me ciño más a la parte de IA, con muchas otras cosas también, pero estamos todos en un proceso constante de adaptarnos y al final yo creo que muchos de nosotros, bueno, tú, yo, nuestros oyentes, ya sea en lo profesional o en lo personal, cada vez, de una forma u otra, incorporamos más estas herramientas, Sin que duda. en un principio pues igual generaban más rechazo, las vamos incorporando, pero creo que es importante, y era uno de mis objetivos principales de que te sentaras aquí con nosotros, es entender el efecto que esto puede tener sobre nosotros. De hecho, haciendo un poquito de investigación para nuestra conversación, me encontré con un estudio de Michael Gerlich, de la Swiss Business School, que hablaba del concepto de descarga cognitiva. Eso es brutal. Que la descarga cognitiva, por favor, si digo alguna tontería, corrígeme, que al final el experto en este tema eres tú, pero básicamente pues yo lo que estuve investigando es que son acciones o hábitos que reducen nuestro esfuerzo mental que necesitamos para hacer una tarea y ese esfuerzo pues lo delegamos en pues esa parte del esfuerzo en una herramienta o algo externo que nos ayuda. Y lo que descubrió en este estudio es que había una correlación negativa muy importante entre el uso frecuente de herramientas de IA y las puntuaciones de pensamiento crítico. Es decir, quienes más usaban las herramientas de IA tendían a evaluar peor la información y a resolver problemas de forma menos crítica, vamos a decir. Y además destacaba que esta tendencia era especialmente preocupante en entornos donde pasamos todo el día, académicos y profesionales, porque no somos conscientes a veces y perdemos habilidades como pues, la resolución de problemas complejos, hablaban también de la reflexión profunda, la toma de decisiones autónomas. Entonces es un tema que me gustaría sacar, el cómo podemos usarla sin esa dependencia, pero realmente la pregunta, porque son igual 2 que van por la misma línea que quería hacerte, es ¿qué puede suponer la inteligencia artificial en concreto para este fenómeno de la descarga cognitiva? ¿Y cómo podemos encontrar ese balance entre decir, vale, yo tengo esa inteligencia adaptativa, me adapto a los cambios, uso las herramientas, pero sin dejar de lado pues esas habilidades o esas responsabilidades? Sé que es una pregunta que tiene tela, pero me parecía un tema importante de comentar. Importantísimo, porque yo creo que la situación que estamos viviendo es de una tormenta perfecta. Y es de una tormenta perfecta para delegar de forma inconsciente capacidades humanas que, delegadas de forma inconsciente, generen profundos problemas futuros si no los gestionamos bien. Y tiene que ver con esto de la descarga cognitiva, ¿no? Un par de apuntes para entender la dimensión de esto. Lo primero es que el cerebro es plástico, ¿no? Que hace ya unos cuantos años se descubrió un fenómeno que es la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas conexiones entre las neuronas para dar lugar a nuevas formas de pensar, sentir o hacer, que ese fenómeno, esa capacidad, la neuroplasticidad, está activa durante toda la vida, que no es la misma a los 5 años que a los 80, ¿vale? Pero que estamos diseñados para estar en permanente aprendizaje y en permanente reconexión neuronal. Vale. Y que el cerebro tiene una máxima, es que lo que usas crece, lo que dejas de usar mengua. ¿Ah? Vale. Entonces, aquello sobre lo que nosotros estamos practicando y repitiendo, el cerebro hace lo que se llama técnicamente robo Hebbiano, que es que cuando tú estás haciendo algo, sea físico, sea cognitivo, ¿no? Bueno, las áreas cerebrales que esa acción involucra, digamos que están activándose, hay descarga, ¿no? Neuronal ahí. Y entonces cuando tú repites eso, lo que hace el cerebro es buscar neuronas de áreas colindantes que no estén siendo demasiado utilizadas y las reconecta, las deriva a esas áreas que estamos activando y repitiendo, que estamos activando por repetición. Entonces, esas áreas
crecen en actividad y al crecer en actividad, claro, crece nuestra pericia realizando esa función, crece nuestra eficacia, crece nuestra satisfacción. Es la base del aprendizaje. Así aprendimos a andar en bicicleta, ¿no? Pues para andar en bicicleta tuviste que meterle unas cuantas horas para que el cerebro fuera, bueno, pues dominando esa habilidad, generando la red neuronal suficiente, etc. Entonces, lo que usamos crece, lo que dejamos de usar mengua. ¿Ah? Por definición, aquello que dejas de utilizar empieza a perder recursos neuronales, y además lo que la ciencia nos dice es que cuanto menos expuesto a nuevos estímulos y cuanto menos esfuerzo en ese sentido por desplegar y desarrollar nuevas conexiones a través del aprendizaje, más se va oxidando la neuroplasticidad. Luego, cuando quieres retomarlo, ya no tienes esa habilidad. Efectivamente. Bueno, esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión es entender que el objetivo primario de nuestros cerebros, de cualquier especie, es sobrevivir, y entonces para sobrevivir una de las cuestiones fundamentales es regular bien la disponibilidad energética, la energía. Hace 50.000 años en la sabana salvaje no teníamos garantizado el suministro energético, no estaba garantizado que íbamos a comer al día siguiente ni nada parecido. Entonces, bueno, el cerebro está diseñado para regular muy bien y resistirse a malgastar energía cuando no hay una recompensa percibida para ese gasto y esa inversión energética. O sea, si esto lo puede hacer, si este resumen lo puede hacer la IA, pues es algo que yo me ahorro, ¿no? Un poco ese principio. Efectivamente. Y se da la circunstancia de que en contextos donde el individuo está estresado, es decir, el cerebro dice, tengo una carga de actividades a las que tengo que dedicar energía para sacar adelante y sobrevivir del copón. Tengo una energía limitada, ¿vale? Además, bueno, vivimos en una era en la que lo de dormir y descansar, bueno, pues es un desafío social, etcétera, pero no me voy a enredar más. El cerebro dice, tengo un montón de frentes abiertos, tengo un presupuesto energético limitado y tengo que destinarlo a todos estos frentes, ¿vale? Y resulta que tengo la posibilidad de que algunas actividades de las que más energía consumen, como son el pensamiento crítico, todas las actividades que requieren activar las funciones prefrontales que están detrás de la frente y que son lo que se llaman las funciones ejecutivas superiores del cerebro, las difíciles, las ¿no? difíciles, esas gastan mogollón de energía. Por eso, precisamente, nuestros oyentes seguramente reconocerán que cuando están muy estresados, su paciencia es menor. Y todos hemos hecho algo en un momento de calentón de lo que luego nos hemos arrepentido. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés sube, baja la cantidad de riego, glucosa y oxígeno disponible en las áreas prefrontales, la capacidad de autocontrol se diluye y la impulsividad emerge. No sube la mala leche, básicamente. Efectivamente. Luego, al cabo de un rato, cuando volvemos a recuperar recursos energéticos, bueno, pues entonces empezamos a poder pensar en igual no debería haber dicho esto, igual tal, igual me he pasado, igual tengo que pedir perdón, o lo que sea. Entonces, nos encontramos con esa situación en la cual el pensamiento crítico, el análisis, la capacidad de síntesis, la concentración a lo largo de la resolución de problemas complejos, la toma de decisiones, son habilidades absolutamente críticas con un consumo energético elevado, muy elevado, en un contexto en el que la gente tiene de entrada energía limitada para un montón de frentes abiertos y de repente la IA que nos resuelve ahí, toma las decisiones, analiza, sintetiza, espectacular. Y empiezas a delegar inconscientemente. Porque eres más productivo, entonces eso tiene que ser positivo sí o sí, ¿no? Correcto. Y poco a poco, por neuroplasticidad, esas áreas vinculadas a esas capacidades tan relevantes empiezan a perder masa neuronal, por decirlo de alguna manera. Empiezan a perder. Y por lo tanto, cada vez es más difícil ponerlas en funcionamiento y ponerlas en funcionamiento con eficacia. Cada vez hay más dependencia de esos elementos externos a nosotros para que analicen por nosotros, tomen decisiones por nosotros, etc. Para mí la cuestión es hacer una delegación consciente. Por ejemplo, hay cosas en las que es maravilloso delegar y hay un estudio estupendo del MIT con 54 estudiantes donde les dan la posibilidad durante 4 días de escribir un essay. Vale. Y hacen 3 grupos. A un grupo le dan ChatGPT. Venga, y úsalo para escribir el essay. A otro grupo le dan la posibilidad de usar Google Search y al otro grupo no le dan nada. Google Search, el buscador normal. Y ya está. Vale. Y a otro le dicen, pues os lo curráis vosotros con vuestra cabecita. Y entonces analizan
qué pasa dentro de sus cerebros mientras tienen que desempeñar esta actividad. Se encuentran con que las personas que han utilizado desde el principio ChatGPT, por ejemplo, resulta que la conexión interneuronal baja de forma relevante, se reduce la capacidad de la memoria de trabajo, se reduce la capacidad de pensamiento crítico y, muy importante, con efecto sostenido. No es en plan de, bueno, un par de días y luego vuelve a la situación normal. No, o haces algo para recuperar eso o esa merma queda establecida. Los que usan su cabecita obtienen una diferencia por los evaluadores de los essays de contenidos con más alma versus los que han hecho con ChatGPT, que en palabras de los evaluadores escriben contenidos sin alma. Iba a decir vacíos, pero por ahí anda. Efectivamente. Pero ojo, a lo que iba lo interesante es que en el cuarto día de trabajo, a los que han utilizado solo la cabecita les dan la posibilidad de usar ChatGPT para refinar lo que han hecho. Vale. Y el resultado final mejora al de todos los grupos y al suyo previo. Con, lo interesante está aquí, una merma muy relativa, pequeña, de esas capacidades cognitivas tan importantes de las que hablábamos antes. Y la conclusión del estudio es, si utilizamos la IA no para delegar nuestra capacidad de pensar, de analizar, de escribir, sino como apoyo para ayudarnos a hacer mejor eso en lo que nosotros nos involucramos, en pensar, en analizar, en crear, y lo utilizamos como un partner, en lugar de delegar completamente todo el proceso, ahí es donde nos multiplicamos y donde nos convertimos en aliados de alto rendimiento. Entonces la cuestión para mí tiene que ver con tener cuidado de no delegar sin más, perdiendo totalmente nuestra capacidad para involucrarnos y participar en ese proceso analítico, creativo y de desarrollo. Sí, yo creo que aquí también entran en juego, yo creo que un problema que por lo menos yo con las personas con las que trabajo o con las que hago colaboraciones es como que por un lado, ahora ya a día de hoy se espera que un trabajador use la IA porque tiene que ser súper eficiente, porque lo tiene que hacer todo muy rápido, sí, pero a veces falta ese acompañamiento, o incluso esa paciencia de decir, no me lo haces en 5 minutos porque lo estás haciendo bien. Entonces, sé que es un poco complicado y al final la idea de este podcast es que nos escuchen perfiles muy diversos y me gustaría preguntarte con respecto a esto, nos ponemos en una persona promedio, como tú, como yo, como ellos, estresados, con trabajo, con muchas cosas. ¿Qué podríamos hacer en el día a día pues por una persona que usa pues ChatGPT o este tipo de asistencias? ¿Qué podríamos hacer o qué podrías recomendarnos tú para no ir cuesta abajo y sin frenos y sin darnos cuenta, perder, que yo a veces me doy cuenta, lo pienso y digo cuando estaba en la universidad pre-ChatGPT y digo, Dios, es que he perdido una barbaridad de capacidades, pero ¿qué podríamos hacer en el día a día para intentar pues regular un poquito la situación? Para mí, ser conscientes de qué partes son delegables y qué partes a lo mejor no. Yo tengo muchos GPTs diseñados específicamente para ayudarme en mi trabajo y la inteligencia artificial generativa, desde que empezó, me ha acompañado porque en ese sentido soy un tío inquieto al que le gusta indagar, explorar, probar, ¿no? Y me parece fundamental para mi trabajo y me ayuda a hacer cosas mucho más rápido. Pero lo que yo hago es revisar, analizar, proponer, no conformarme con lo primero que me presenta. Yo me he pillado a mí misma alguna vez haciendo copia-pega y decir, espérate un momento, porque es que yo no estoy de acuerdo con esto. Efectivamente, ese es el sesgo de automatización. El cerebro dice, wow, todo lo que podamos automatizar ahorra energía maravillosamente bien. Tira. E incluso, cuando ya tienes una cierta confianza en un elemento, incluso aunque veas que hay algo que genera una cierta incoherencia, el cerebro a veces tiene la tendencia a decir, oh, me va a valer. Venga, me vale y tal. Y entonces ahí, claro, si lo haces un día no pasa nada. El riesgo es que lo hagas un día, 2, 3, 4. De hecho, por ejemplo, yo en algunos de mis GPTs lo que tengo también es que me cuestionen, que no digan que sí a todo lo que yo planteé, que me... Oye, ¿qué es lo que yo no estoy viendo? Hazme una crítica potente a esto que yo estoy planteando. Y no conformarme con lo primero que me da. Eso me mantiene involucrado en el proceso, mantiene mi espíritu crítico. Yo para mí es como si fuera un colaborador o una colaboradora mía.
Es que si no, los humanos somos un poco los mensajeros, ¿no? Nada O sea, más. cojo un discurso, ChatGPT hazme un discurso, copio, pego, que ojo, yo soy la primera que digo que he pecado de esto alguna vez y me he pillado y es como, Dios, Alba, céntrate. Pero al final nos convertimos como en un medio, ¿no? Entre lo que necesitamos hacer y los sistemas de IA. Efectivamente. Y ahí para mí es donde está el punto, en que tú seas co-creador. Lo co-creamos, porque hay otro riesgo, hay el sesgo de autoridad. La IA hay muchas cosas sobre las que puede saber y sabe mucho más de lo que podemos saber tú y yo, pero corremos el riesgo de concederle tal estatus de autoridad. Que todo es cierto. Que todo es cierto. Que no cuestionamos nada, que no buscamos otras fuentes en un momento dado que contrasten eso para... Y entonces ahí nos perdemos. Entonces, la cuestión es, ¿yo estoy siendo co-creador de esto o un mensajero? Esa que dijiste del mensajero me gusta. ¿Estoy siendo un mensajero aquí, una mensajera? Y ya está. Y si varios días seguidos digo mensajero, mensajera, mensajero, mensajera, mensajero, mensajera, tendría que decir... Hey. Ya. Claro, todo esto, por eso digo que es la tormenta perfecta. En un contexto en el que no nos da la vida para sacar adelante todas las cosas que tenemos que hacer, es en plan de mensajero, mensajera, pues, Me da igual, me da ¿no? igual. Joder, que tengo que sacar esto. Ya. No hay una vía fácil. No hay una vía fácil. ¿Qué pasa? Que a ver, tú y yo podemos tener una época de punta de trabajo de lo que sea y que dejemos de hacer ejercicio físico. Vale, puede haber una época. Y eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de recuperar la actividad física, ¿eh? Porque lo consideramos algo fundamental para estar bien en la vida. Sí. Yo puedo dejar de ir 3 meses al gimnasio o a correr o lo que sea, pero eso no quiere decir que deje ya de hacer ejercicio físico de por vida. Claro. La cuestión, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que tú o yo consideramos importante nuclear en nuestras vidas. Es una prioridad. Es una prioridad, la actividad física para estar bien. Si yo no soy capaz de considerar el pensamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, cuestionar, si no soy capaz de considerar eso como elementos relevantes en mi vida, presente y futura, lo voy a delegar y voy a ir perdiendo esas Y no lo vas capacidades. a trabajar porque no es una prioridad, claro. Y aunque tenga un tiempo, una temporada donde, bueno, pues lo delego más, no va a llegar a lo mejor ese momento, va a tardar demasiado en llegar ese momento en el que diga, bueno, ya está, hasta aquí y ahora recupero yo y vuelvo a... ¿Me va a costar un poquito más después de 3 meses reengancharme la actividad física? Sí, he perdido parte de la forma. Vale, pero como es importante para mí, me pongo a ello. Claro. Bueno, pues esto para mí es lo mismo. Claro. A ver, las tareas más importantes siempre son las más difíciles, ¿no? Pero... perdona. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que todo es difícil antes de ser fácil. Eso es verdad. Todo es difícil antes de ser fácil. Eso es verdad. Bueno. Es como la gente que dice, ay, qué suerte tienes. Suerte, ¿no? Llevo trabajando no sé cuántos años en ello. Todo conlleva un esfuerzo, sobre todo lo importante. Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié antes de la última sección especial, que ahora te contaré un poquito más, como última así pregunta de nuestra parte más de charla, sí. Porque has mencionado los sesgos, porque normalmente cuando hablamos de IA hablamos de los sesgos de la IA, pero yo creo que es importante no olvidarnos de que también existen sesgos en los humanos y están muy relacionados con la IA. Sin duda. Has mencionado el sesgo de autoridad. En el episodio 1 del podcast hablamos con Fernando Suárez del sesgo de confirmación, pues, por ejemplo, las redes sociales. Luego también he leído acerca del sesgo de complacencia, que he estado investigando y que es una tendencia a preferir aquellas situaciones o mensajes que refuercen pues, nuestra autoestima. Nuestra identidad. Básicamente que preferimos quedarnos donde estamos cómodos, aunque un cambio pueda suponer un avance hacia mejor. Y de hecho, yo creo que aquí la IA tiene un papel importante y estaba leyendo un artículo de Santiago Frías donde hablaba de los grandes modelos de lenguaje, pues un ChatGPT, un Copilot, un Gemini, y que están diseñados para caernos bien, que lo dijiste tú antes, para darnos la razón. Y de hecho, en el artículo ponía que el propio CEO de OpenAI reconoció que una versión de ChatGPT que luego la quitaron era too sycophantic, básicamente que era demasiado pelota, o sea, que daba la razón en todo hasta el punto de incomodarnos. Sí. Entonces, antes de pasar a esa sección final especial, que ya te contaré, me gustaría preguntarte cómo crees que puede afectar la IA. Bueno, nos has hablado de algunos de estos sesgos, pero, por ejemplo, pues al de complacencia, o si hay algún otro sesgo humano que se pueda haber amplificado pues por utilizar o por incorporar la IA pues a nuestro día a día.
Bueno, este sesgo de complacencia al final seguramente es uno de los relevantes, como has mencionado ya, porque efectivamente la IA está más diseñada no para friccionar con nosotros, sino para resultarnos amigable, agradable, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, por ejemplo, hay compañías que están utilizando agentes conversacionales para dar respuesta a cosas que los empleados preguntan, ¿no? Con regularidad y todo esto, donde bueno, pues, se observa el desarrollo de relaciones afectivas, ¿no? Entre... Sí, yo he visto una noticia, no sé si la viste, de un chico en Estados Unidos que se llegó, un adolescente que incluso se llegó a quitar la vida, tenía como una relación muy intensa emocional con un sistema de IA, o sea... Sí, sí. Entonces, claro, todo aquello que a nosotros nos haga sentir bien con nosotros mismos, que no nos confronte, ¿no? Que no nos incomode, pues al final es bienvenido. Y en un entorno donde los niveles de estrés crecientes a los que está sometido la sociedad generan un cierto grado de malestar, ¿no? Sí. Que el organismo y el cerebro, por homeostasis, intenta compensar generando experiencias placenteras. ¿No? Las experiencias placenteras, cualquier experiencia que genere descarga de dopamina relevante en el sistema de recompensa, y que puede ser desde comerme una pizza, ¿no? Que no pasa nada por comérmela un día, pero si todos los días como pizza, pues entonces seguramente no me va a ayudar, ¿no? Entonces, para mí hay un riesgo ahí en encontrar esa complacencia, ese confort, ¿no? Esa amistosidad, esa amabilidad, esa no confrontación, esa armonía artificial en esa IA que nos reconforta. Y que si nos descuidamos nos aleja y nos puede alejar cada vez más de las conexiones realmente humanas, que son, a veces los humanos somos incoherentes, imperfectos, o todo lo perfectos que podemos ser, ¿no? Generamos a veces fricciones, y en ese contexto es el contexto en el que crecemos, nos desarrollamos, avanzamos. Y para mí hay un riesgo ahí, por ejemplo, con ese sesgo en derivar hacia un espacio que inicialmente nos alivie el malestar, pero que a medio y largo plazo nos condene a una soledad profundamente alienante, ¿no? para los seres humanos. Ahí creo que es necesario tener cuidado. Igual que creo que la IA nos puede ayudar a paliar desafíos y dificultades de personas que se sienten muy solas, ¿no? y demás. Ahora, tengo ganas de ver cómo se resuelve esa diferencia entre lo que la IA puede aportar ahí, que creo que es mucho y bueno. ¿Dónde está el límite? ¿Y dónde está el límite, ¿no? Y lo que necesitamos como seres humanos de conexión y contacto con otros seres humanos. Y que en la vida real no hay control Z. Efectivamente. Lo hecho está. Y más cuando haces algo como sociedad, pues no tiene vuelta atrás. Y hay, al final, ni Leandro ni yo tenemos la intención de desanimar a nadie, pero son realidades que es necesario hablarlas. Igual que hay una preocupación, que yo la comparto contigo, hay su lado bueno. Pues, por ejemplo, están haciendo ahora muchos proyectos de la soledad no deseada, de que tengan pues un asistente en casa para jugar al veo las personas mayores, para que les ponga música. Pero yo creo que esas personas, o por lo menos a mi parecer, sin ser yo ni psicóloga ni nada, creo que siempre necesitaremos, o espero, salir a charlar con alguien, que no se quede todo. Es un apoyo para un domingo a las 9 de la noche que llueve y llevas todo el día solo y dices tú, pues voy a jugar un poquito al veo, voy a hacer para las personas mayores un ejercicio de memoria. Y otra cosa es que esas sean todas las interacciones que tú tienes. Sí, el riesgo para mí está en que se convierta en un sustituto total de la interacción humana. Porque creo que para eso no estamos diseñados biológicamente, y el precio a nivel de salud, bienestar, ¿no? Satisfacción en la vida, pues es relevante. Entonces, estoy muy ilusionado y con inquietud por ver cómo eso se va resolviendo en estos próximos años, porque hay un potencial inmenso ahí y maravilloso para la IA de aporte, ¿no? a la sociedad, y un desafío. Sí, además esto que estamos hablando me viene muy bien porque está muy relacionado con lo que te decía antes de nuestra última sección, que se llama Una más y me voy. Toma ya. No hablamos de cervezas, en este caso hablamos de preguntas.
Y está muy relacionado con lo que acabamos de hablar. Te explico un poquito cómo va la dinámica. Venga. Y bueno, para los oyentes que no lo hayan visto antes, es la sección que hacemos con todos nuestros invitados. Es decir, cualquiera que viene a este podcast tiene que pasar por aquí. Vale. Es inevitable. Venga. Y básicamente cada persona o cada invitado responde a una pregunta que le dejó el invitado anterior sin saber a quién iba dirigida. Y luego dejarás tú una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es, que no lo sabe, os lo puede decir él mismo, no, aquí no hay trampa ni cartón. Y en tu caso, bueno, la pregunta pues desde distintos ángulos, pero siempre de alguna forma conectada con lo que es la inteligencia artificial desde la perspectiva que sea. Y en tu caso el invitado anterior fue Raúl Rocha. Sí. Y curiosamente cuando Raúl lanzó esa pregunta no teníamos aún cerrada este episodio. De hecho hemos cuadrado agenda antes de lo previsto, entonces no estaba planeado, pero es que creo que eres la persona ideal para responder esta pregunta y de hecho nos acabas de dar una pista de cuál es tu pensamiento. Sí. Y la pregunta que dejó Raúl es: ¿qué opina que va a ocurrir con las relaciones personales y la IA? Es decir, ¿cómo se va a socializar la gente o si cree que va a seguir socializando como socializamos ahora? Es una pregunta fantástica, muy apropiada y que sin duda debe ocuparnos como individuos y como sociedad. Yo creo que ahí la cuestión está en no buscar sustituir lo que nos hace humanos y necesitamos profundamente como humanos. No buscar sustituir. El problema para mí es si buscamos sustituir. Si cuando hablaba de esto de sustituir me venía, por ejemplo, algo que seguro que muchos de nuestra audiencia ha leído o ha visto, ¿no? Pero la posibilidad de cuando alguien fallece, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, de hacerle como un avatar con su personalidad. Correcto. ¿Cómo influye eso en el proceso de duelo, en el desarrollo natural de nosotros como seres humanos y como especie, en el cierre de un ciclo para poder abrir otro, en el crecimiento natural que viene dado como consecuencia de la resiliencia, ¿no?, ante la adversidad? Si buscamos sustituir, yo creo que nos podemos equivocar. Para mí la cuestión es complementar. Sumar, no sustituir, sumar. ¿Y eres optimista o eres más pesimista? Bueno, yo creo que el escenario está abierto para que todo pueda suceder. Entonces, prefiero mirarlo desde la esperanza en que encontraremos la manera de que nos sumemos mutuamente. Tengo esa esperanza y esa confianza. Me voy a poner en tu equipo. Voy a elegir el lado de la esperanza, que dicen que es lo último que se pierde. Y como todas las opciones están sobre la mesa, ¿por qué nos vamos a centrar en las malas? Efectivamente, están todas sobre la mesa. Exacto. Entonces, pues bueno, ya te has mojado, ya has respondido, así que te toca a ti la parte fácil, que es preguntar. Así que puedes dejar para nuestro siguiente invitado, que no sabes quién es, no lo sé, una pregunta abierta en relación a la IA, pero desde cualquier ángulo que te parezca interesante o quieras despertar algún tipo de reflexión. Pues sí, a nuestro siguiente invitado le diría con mucho cariño, recibe mi pregunta con mucho cariño. Si el futuro de la humanidad estuviera en tus manos, y tú tuvieras la última decisión, y ese futuro no dependiera de lo que la IA puede hacer, que evidentemente puede hacer y va a poder hacer muchas cosas alucinantes, ¿no? Si no dependiera tanto el futuro de la sociedad, de la vida, de la humanidad, de lo que la IA puede llegar a ser capaz de hacer, sino que dependiera más de lo que los seres humanos deleguemos en ella de forma inconsciente por comodidad, ¿qué harías? Nuestro siguiente invitado tiene un trabajo... El futuro de la humanidad depende duro. de ti. No digo más. O sea, por resumir la pregunta, para ver si me ha quedado claro, que si estuviera en su mano, ignorando las capacidades técnicas de la IA, ¿cómo nos relacionamos con ella en el futuro y qué partes delegamos, qué decisión tomaría, ¿no? Sí. El futuro de la humanidad va a depender de lo que nosotros deleguemos o no deleguemos en la IA. Vale. Va a depender de eso. La tendencia del humano es a delegar todo lo que le genere incomodidad o gasto energético. Tú tienes la capacidad para decidir cómo se escriben las reglas del juego. ¿Cuál sería tu decisión? Me encanta.
que me encantan las preguntas difíciles. Cuando no son para mí, claro. Cuando son para mí ya se me complica un poco Pero más. es una pregunta hecha desde el cariño más absoluto, ¿eh? Eso seguro, eso no me cabe duda. Además, todos nuestros invitados sois muy guays, así que por ahí no vamos a tener problema. Pero sí que es verdad que el siguiente invitado tiene un trabajo importante que hacer para responder a la pregunta. Sí. Ya te informaré de quién es, A ver, cuando a ver. lo sepamos. No me pierdo el próximo capítulo, ¿eh? Ya te digo. Solo sea por esa pedazo de pregunta, ya merece la pena. Así que, pues nada, con esto hemos terminado el Qué episodio. A mí, la verdad, se me ha pasado rapidísimo. A mí también. Pero bueno, solo me queda agradecerte que nos acompañes hoy. Un placer. Yo he aprendido muchísimo, seguiría hablando contigo muchas horas más. Y nada, a nuestros oyentes deciros como siempre que muchísimas gracias por estar ahí, que no os olvidéis la inteligencia adaptativa y la personalidad adaptativa. Si os ha interesado la conversación podéis profundizar un poco más. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de ¿Quién dijo IA? Chao, chao. Adiós. Suscríbete al podcast, dale like. Suscríbete, dale like.